Muy buenas noches a toda nuestra audiencia. Le damos la bienvenida a una nueva edición de Mujeres por el Cambio, transmitido a través de Radio Jornalera. Y antes de comenzar, queremos expresar nuestro agradecimiento a Manuel Vicente, director de la emisora, y a Francesco, nuestro director técnico, por su apoyo fundamental. También les recordamos que pueden seguirnos a través de Facebook, YouTube, radiojornalera.org, Women Working Together. Y bueno, hoy abordaremos temas de interés y relevancia para la comunidad hispana en los Estados Unidos. Esta noche tenemos el privilegio de recibir a un invitado especial, un profesional con una destacada trayectoria en el mundo del periodismo y la comunicación, el señor Jaime Humberto Yáñez Villamizar. Jaime Humberto Yáñez Villamizar es un periodista de amplia experiencia comprometido con la difusión de información veraz Mm. de calidad. A lo largo de su carrera, ha trabajado en diversos medios, abordando temas de gran impacto social y dando voz a quienes más lo necesitan. Su enfoque analítico y su pasión por la verdad ha sido clave en su labor periodística. Hoy conversaremos con él sobre su visión del periodismo en la actualidad, los desafíos que enfrenta la profesión en tiempos de cambio y el papel crucial de la información en la sociedad. Bienvenido, Jaime, y gracias por acompañarnos hoy en Mujeres por el Cambio. Gracias, Jackie. Qué presentación tan ajustada. Tienes toda la razón. Muchas gracias por esta invitación y me siento muy orgulloso de hacer parte de este trabajo que ustedes están haciendo para difundir la verdad. Quería preguntarte, ¿qué es lo que te inspiró a convertirte en un periodista? Bueno, eso viene de hace muchos años. O sea, yo desde chico, con mis hermanos en Colombia, donde nací, yo nací en una ciudad que se llama Cúcuta, que es fronteriza con Venezuela. Me encantaban las letras, hacíamos periodiquitos en papeles, eh, y desde ahí me apasioné y me gustaba la radio, escuchaba locutores, a veces trataba de imitar a esos locutores cuando yo era infante, pero me trastocó toda esa ambición que yo tenía porque yo nací con un problema congénito, un problema en el corazón que tenía que ser operado. El médico que me trataba, el cardiólogo que me trataba, el doctor Julio Coronel, le dijo a mis padres que solamente tenía 3 años de vida y tenían que operarme sí o sí. Pues mis padres, sobre todo mi mamá, se preocupaba porque pronto ella pensaba que yo me iba a quedar en el quirófano. Entonces pudimos superar esa etapa gracias a una hermana. Me fui para la capital de Bogotá y allá en Bogotá, en el mejor hospital de Colombia, que es el Hospital Militar Central. Ahí me operaron. El cardiólogo, lo recuerdo todavía, Néstor Cruz Pérez. Fue una operación exitosa, fue la segunda operación que se hacía en la historia de ese hospital y de Colombia de cardiopatía congénita. Antes había operado una niña, pero desafortunadamente esa niña no resistió la operación y falleció. Yo pues logré sobrevivir, gracias a Dios, porque Él es el que nos tiene aquí en la tierra. Y así transcurrió mi vida, entonces yo terminé mi high school muy, no a los 16 como yo esperaba, tardí muchos años de estudios y ya me fui para la capital de la República. Como ya había estado en Bogotá, me encantaba la capital y todavía me encanta. Entonces yo terminé mi high school y bueno, voy a estudiar Derecho. Y me metí a la universidad, en esa época la Universidad Libre de Colombia. Después me transferí a otra universidad autónoma de Colombia, ahí mismo en la capital. Pero yo sentía en las venas llevaba el periodismo, el escribir, el investigar, el trasegar y dar voz, como usted dice, a los que no tienen voz. Entonces me pasé a la universidad
IMPAO, Escuela Superior Profesional, una de las principales escuelas de periodismo en Colombia. Y ahí terminé mi carrera en el año 1985. Tuve la oportunidad de ganarme una beca para ir a estudiar agencias internacionales de prensa en La Habana, Cuba, en el Instituto de Periodismo José Martí. Ahí, después regresé a Colombia y pues me retiré porque yo trabajaba con el gobierno distrital, con la Alcaldía Mayor de Bogotá, en las divisiones de inspecciones de policía. Por eso estudié Derecho. Porque también me apasionaba y todavía me apasiona el derecho. Entonces ya terminé mi carrera. Un compañero de universidad me dijo, oye, paisa, él me decía, en Cúcuta nos dicen los de Cúcuta, toches. Oye, toche, hay una posición para jefe de redacción de un periódico que va a salir en Cúcuta si se le quiere medir, quiere trabajar allá. Yo no puedo porque yo no, no viajaba porque toda mi familia está aquí en Bogotá. Y como yo había nacido allá y tenía familia, me fui para allá y efectivamente allí llegué, me contrataron, trabajé por apenas año y medio en ese periódico que finalmente se terminó, no siguió funcionando. Luego pasé al diario El Tiempo, donde estuve casi 7 años, y mi trabajo periodismo de investigativo eh, eh, pues le toqué los callos a muchos políticos corruptos allá en Colombia. A uno de ellos, un senador de la República. Eh, Ese senador de la República, él terminó en la cárcel. Entonces vinieron amenazas por parte de los grupos subversivos, por parte de los grupos paramilitares. Empezaron a amenazarme y un día, el día que nació mi hijo, precisamente el 27 de mayo de 1993, llegaron a mi casa a asesinarme. Afortunadamente ya había salido de la casa temprano porque mi hijo había nacido bien temprano, en la mañana de ese 27 de mayo del 93. Y cuando llego a la casa, en Colombia tenemos la costumbre de tener empleadas del servicio. Entonces esta señora nos dijo, porque la que fue mi esposa, pues yo estoy divorciado, separado. La que fue mi esposa tenía chofer porque era funcionario del gobierno departamental. Entonces el chofer me llamó aparte y me dijo, mira, don Jaime, pasó esto. Entonces yo le dije, camine, yo fui a la casa y efectivamente encontré disparos en la habitación donde yo vivía en el segundo piso, disparos de armas de fuego. 3 disparos iban certeros. O sea, donde esté durmiendo ahí, no estaría contando el cuento, pero no estaba para morir. No estaba para hacer semillas, sino para crecer, para hacer lo que soy hoy todavía. Y después yo salí de Colombia. En el año 95 salí de Colombia para Estados Unidos. Tenía pensado ir a España porque me gustaba más España, pero una hermana de mi ex vivía aquí en Estados Unidos, todavía vivía acá. Entonces, por ese contacto nos vinimos para acá, para la Florida. Vivimos en Pembroke Pines y fueron años difíciles como todo inmigrante. Finalmente, recién llegué, apliqué al año y antes del año del día apliqué para el asilo. Fue un proceso dispendioso, terrible. Duré casi 7, 8 años, pero por fin una fiscal nos aprobó el asilo y gracias al asilo hoy nos dio la residencia y posteriormente la ciudadanía. Esa es mi breve historia. Y luego, estando aquí, pues pude trabajar con los principales medios de radio de Colombia, como RCN, Radio Cadena Nacional de Colombia, como corresponsal en Miami. La estación se llamaba Actualidad Radio 1040. Y de ahí, pues, empecé a hacer otras cosas, a trabajar en empresas privadas, en los medios de comunicación, pero siempre actuando, siempre trabajando en favor de la comunidad. Después conocí amigos a través de la televisión y de la radio.
activistas comunitarios que me, me indujeron y me apoyaron para que los acompañara. En este caso, pues, el más reciente, que es Carlos Naranjo, el de Semillas Colombia, una fundación, una non-profit de la cual yo hago parte, como soy miembro de esa fundación y trabajamos por el bien de los inmigrantes que están llegando aquí cada día y sobre todo con todas estas noticias tan nefastas para ellos y con un gobierno que es nefasto para la comunidad inmigrante. Básicamente esa es mi historia. Actualmente ya estoy retirado, pensionado. Sigo escribiendo mis libros, ya está publicado mi primer libro, El fin de la televisión. Próximamente estoy para lanzar mi tríptico, que son 3 libros en uno, que se los haré conocer oportunamente. ¿Y cuál ha sido el mayor desafío que has enfrentado en tu carrera de periodismo? El mayor desafío como periodista, no solamente desde que comencé, sino actualmente, es la búsqueda de la verdad. La búsqueda de la verdad te trae contratiempos, te trae problemas, te macartizan, y sobre todo aquí en la Florida, ¿no? Donde hay una comunidad que se ha dejado manipular, se ha dejado eh, desviar de la verdad, sencillamente por intereses económicos. Lo vemos a diario con los políticos locales que están en el Congreso de la República, por mencionar algo, Carlos Jiménez, María Elvira Salazar, Díaz Balar, entre otros, ¿sí? Y el interés es buscar la verdad, o sea, yo sé que no hay perfección, yo sé que la verdad a muchas personas les, les tocan los callos y no se sienten bien. Pero lo más importante es que crear la conciencia en la comunidad, en la ciudadanía. Por ejemplo, yo le voy a contar el caso de Colombia. Yo estoy siguiendo de cerca el proceso que se le está haciendo al expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien tuve la oportunidad de conocerlo, verlo personalmente y ver sus actitudes y ver su actuar. Entonces, la prensa, digamos yo, la gran prensa, no solamente de Colombia, sino del mundo, la que oculta, la que difama, la que dice cosas que no son. En este caso en Colombia, aquí también en Estados Unidos, como vamos a ver la cadena Fox. Eh, entonces, la verdad es importante para investigarla. O sea, cuando tú tienes una investigación, tú tienes en tus manos los elementos importantes para decir la verdad. Nadie te los puede rebatir. En Colombia, en el proceso que se le siga al expresidente Álvaro Uribe Vélez, hay suficientes pruebas materiales, testimoniales, gráficas, de que debe ser condenado por este es un caso que da risa porque no lo están, no lo están juzgando por los crímenes de guerra, lo están investigando y juzgando por, por otras cosas diferentes. Pero ya una corte penal de Argentina ya lo está procesando y es posible que si en Colombia no lo condenan, si en Colombia no le pasa nada, puede decir la Corte de Argentina o la Corte Penal Internacional que lo aprenda y así como pasó con Fujimori, ponerlo tras las rejas. La verdad es dura, hay que trabajarla. Yo he tenido que a veces mmm, no decir la verdad porque me han amenazado, me han hecho seguimiento. Pues yo creo que a través de los libros y a través de estos medios tan importantes que tú manejas, Jackie, y que se conozca la verdad. Hemos ido a Tallahassee a hablar con los legisladores. Hace poco estuvimos en Tallahassee hablando con los legisladores para que se impulsen proyectos de ley que beneficien. Aquí no todos los inmigrantes son ladrones, aquí no todos los inmigrantes son personas que llegan a delinquir, habrá unos cuantos. Ahora están macartizando a los inmigrantes que llegan a este país a trabajar, a, con miembros del Tren de Aragua.
Sí, son delincuentes que han llegado aquí a hacer mal, pero las autoridades los están poniendo en su sitio y los están capturando. Pero me doy cuenta que, 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 que sacan a la persona. Vi un video de una señora, creo que fue en Virginia, no sé si lo compartí, donde llega la policía, le rompen el vidrio a la señora iba con sus hijos que nacieron aquí en Estados Unidos, una señora salvadoreña, le rompen el vidrio, la sacan y la esposa y se la llevan enfrente de sus hijos, ¿sí? Y así es uno de los tantos casos que se puede captar, que se puede ver. ¿Qué vamos a hacer nosotros los inmigrantes? Nosotros los inmigrantes tenemos que estar unidos. Yo ya soy ciudadano. Y la otra cosa que es terrible, lo que acabo de ver y de leer en algunos medios de comunicación de aquí de Estados Unidos, de, la, de que incluso los residentes pueden ser expulsados de este país. Vi, no sé si tú has enterado de las noticias de que si tú eres residente y cometes un misdemeanor o una infracción, exceso de velocidad, te pueden sacar del país, siendo residente. Entonces, yo creo que nosotros, primero que todo, yo quiero hacer un llamado a toda la comunidad política, o sea, republicanos, demócratas. Yo sé que hay gente de ambos partidos que se preocupan por la comunidad, que les interesa su comunidad, que no quieren ver que esa comunidad sufra. ¿Por qué? Porque si esa comunidad sufre, también sufre el pueblo americano. Mire con las medidas que está adoptando el presidente Donald Trump, los aranceles. Hace poquito hice una, yo hago en la semana una o dos columnas de opinión para Facebook, para Instagram, muy cortas. Y eso es delicado. ¿Por qué? Ya tú no puedes comprar si un carro, por ejemplo, cuyas piezas se hacen de México, Canadá, van a costar más del 50%. O sea, si tú comprabas un carro, más o menos de un precio eh, sostenible, un Toyota Corolla o un Nissan Sentra, que te puede costar entre 25 y 30 mil dólares, vas a pagar más del 40%. O sea, ¿qué va a pasar con la clase media? La clase media que somos nosotros, los que sostenemos la economía, los que sostenemos la democracia, no vamos a poder vivir, no podemos sostener. Es más, yo creo que deben haber profundos cambios en la Constitución de Estados Unidos. No podemos seguir viviendo con una constitución de más de 200 y pico de años. Sí, se han hecho reformas constitucionales, pero no las esenciales. O sea, darle el valor al ser humano como persona, como ser, como ente que trabaja y que quiere este país. Yo amo a Estados Unidos porque fue el país que me albergó y me ha dado muchas cosas bellas. Sí, pero entonces los políticos se han encargado de, yo le decía a un político, si usted sigue así, está matando a la gallina de los huevos de oro. La gallina de los huevos de oro es el pueblo, es el votante, es la gente que sale a votar por ti, es la gente que se incentiva para elegirte, pero tú tienes que cumplirle. Tú tienes que hacer, si tú le haces promesas, no promesas banales, sino promesas que eso es un cuento muy famoso en Colombia, que había un político que llegó a un pueblo y le habló, le decía al pueblo, yo les voy a construir un río, pero si no hay río, no importa, pero también les pondré un puente. Entonces, con esas falacias, yo por eso no he podido ser político. Lo intenté alguna vez, pero no porque es que yo no puedo aceptar la manera como se gobierna. Mira, estoy aquí en la alcaldía de Pembroke Pines, perdón, en la ciudad de Pembroke Pines, donde vivo. Este parque, este parque era un parque lindo. O sea, existían las canchas de básquetbol, de tenis, pero esa cancha que ves allá de softball, esa cancha de softball,
Esa cancha la construyeron hace 5, 6, 7 años. No la utilizan para nada. Nosotros veníamos los domingos aquí a jugar con amigos, fútbol, soccer, y era un parque lindo, atractivo. Pero mira, ¿qué invirtieron? Mira, no lo utilizan. Yo le hice reclamo al alcalde. Hablé con él, que es amigo y yo le he colaborado mucho en sus campañas. Lo distingo hace más de 25 años a Ángelo Castillo. Perdón. Invirtieron todo ese dinero de pronto para un contratista, amigo de un comisionado del alcalde o el alcalde anterior. Yo sé que pueden hacer cosas, pero no cosas así. ¿Cómo tú le vas a quitar un parque supuestamente para dárselo a un pequeño grupo que ni siquiera lo utiliza? Y así como vemos mal la dirigencia política del condado Miami-Dade, buena parte corrupta, buena parte interesada, entonces yo no puedo aceptar de que si llego como comisionado o alcalde de una pequeña ciudad o lo que sea, tenga que sentarme a lidiar con ese tipo de personas que, que no son representantes del pueblo. Se hacen elegir bajo ese nombre, pero no lo son. Y eso es lo más preocupante y que a mí me da mucha rabia de ver eso. Por eso no soy político, porque, porque, Claro, la porque verdad. me sacan así como dicen de patada por el trasero, porque no estoy de acuerdo con sus intereses. Hay ¿Y algunos qué? políticos Y, interesantes, pero no sé, no comparto claro. con algunos de ellos mucho. Y Jaime, ¿y qué diferencias has encontrado entre trabajar en medios de comunicación en Colombia y en Estados Unidos? Bueno, en Colombia pues hay muchas diferencias. Obvio que en Colombia aplican a uno la ley Mordaza. Cuando a mí me hicieron el atentado en Colombia, hablé con mis jefes de Diario El Tiempo. Ya hoy ya no pertenece a la misma familia que pertenecía a los Santos, sino ya es de parte de un rico millonario de Colombia que pues tiene el poder. Y lo mismo aquí en Estados Unidos, o sea, aquí en Estados Unidos, gracias a las redes sociales, gracias a los programas como el que tienen ustedes, es que se conoce la verdad y la gente se puede expresar. Y cuando salen informaciones de este tipo, ojalá que de pronto empiezo a recibir llamadas, no para felicitaciones, sino a sacarme la madre. Pero la diferencia es que el principio del periodismo es la verdad. Y si no hay verdad en el periodismo, no hay periodismo. Entonces, los periodistas, aquí hay algunos medios, yo recuerdo que hace muchos años cuando de Miami Herald, el inglés, tenía una unidad investigativa, investigaba y sacaba a la luz pública hechos de corrupción del condado, de la ciudad. Y no pasó, lo cambiaron y eso muy poco ya. Pues después salió uno en inglés, que es un semanario, no recuerdo cómo es que se llama ese semanario, que también investiga y saca cosas importantes. Y entonces, cuando yo llegué a este país, al sur de la Florida, vi familias. Carollo, todavía están. Eh, los Regalados, todavía están. Los Jiménez, todavía están. Los Díaz Valar, todavía están. Y así como otros hay. Incluso yo he apoyado a Debbie Wasserman Schultz, que es la representante de la Cámara de aquí. También lleva más de 30 años en ese puesto. Demócrata. Démosle oportunidad a otra gente preparada, que conoce los problemas de la comunidad, de la sociedad. Esta ciudad es muy linda, Pembroke Pines, una ciudad muy linda, que, pues, que los mismos ciudadanos se han encargado de ayudar a cuidar, a proteger. Because Pembroke Pines is a best city.
una de las ciudades más bellas del sur de la Florida. Entonces nosotros tenemos que cuidarlos acá. Aquí nos podemos ver que si llegan los chicos que son inquietos de las escuelas a hacer daños, yo los he visto, ok, don't do that, no hagas eso, esto es tuyo, cuídalo, protéjalo, porque esto pertenece a ti y en el futuro a tus hijos, a tus nietos, esto es tuyo, tienes que cuidarlo. Y ese es mi trabajo con la comunidad y pues ahora con la fundación, pues apoyando a nuestros inmigrantes que tanto necesitan de apoyo. Conocí el miércoles pasado, no sé si tú debiste hablar con un venezolano eh, que no podía entrar, que Carlos le dio una aplicación, yo le averigüé, le quitaron el pasaporte cuando entró aquí a Estados Unidos. Yo he hablado con el señor, se llama José Ángel o José Manuel. He tratado de ayudarlo, pero no hay una manera cómo ayudarle porque es que no le exigen el pasaporte y él quiere regresar a su país, a Venezuela, pero no tiene pasaporte. Entonces le están pidiendo, él sí se va a la aerolínea, yo le piden el pasaporte y él no tiene pasaporte. Lo va a tramitar y entonces de aquí que lo tramite. Y no hay consulado en la Florida, lo quitaron. O sea, el consulado que había en Miami lo quitaron. El consulado de Venezuela en Orlando, creo, o Tampa, los quitaron. Solamente los consulados más cercanos están en Canadá y México. Y este pobre hombre, a mí me duele. O sea, he tratado de ayudarle. Le dije, la única manera que le queda a ustedes, coja un autobús, se va para México y regresa a Venezuela por México. Sí, pero usted no puede viajar a su país, a regresar a su país, porque no tiene, le quitaron el pasaporte, las autoridades migratorias se lo quitaron en la frontera. Y así como él, le han quitado a muchos. Ustedes deben conocer casos. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Yo creo que tenemos que concientizar, tenemos que educar y hablar con los dirigentes políticos que verdaderamente por la comunidad inmigrante, porque esos inmigrantes, si son buenos ciudadanos, si son buenos vecinos, si son buenos trabajadores, dentro de unos años van a ser ciudadanos como tú, como yo, y vamos a apoyar la democracia, vamos a votar por los candidatos que verdaderamente nos representan, porque nosotros los elegimos a ellos, ellos trabajan para nosotros, ellos son nuestros empleados, no nosotros somos sus empleados, porque la democracia es el bastión de la vida de la sociedad. Sin democracia no hay nada. ¿Qué experiencia te dejó su paso por la cadena de Univisión Radio y Univisión Network? Bueno, es una experiencia muy bella que todavía es mi segunda familia. Todavía lo visito. Pues ahí aprendí mucho de lo que es la televisión. Aprendí mucho de lo que es trabajar en los medios de comunicación en español en Estados Unidos. Y pues cuando vienen cambios, vienen cambios. Y en la primera salida, la experiencia que tuve, nos sacaron, eso fue en el 2018, nos sacaron a más de 300 compañeros en todo Estados Unidos. Ahí no les importó nada, no les importó la calidad humana, el profesionalismo, sino sencillamente tenían que cumplir cuotas porque me dejaron, o sea, me dejó mucho sin sabor, o sea, algo agridulce en mi vida. Eh, Algo agridulce algo agridulce porque, perdona que ahora está entrando una llamada, algo agridulce porque eh, tuve la oportunidad de compartir y trabajar con Jorge Ramos, con María Elena Salinas, con María Antonieta Collins, con esos muchachos nuevos que ya están hoy ahí. Yo sé que es importante
cómo los medios de comunicación actual a través de las nuevas tecnologías están cambiando todo. Las nuevas tendencias de la comunicación están cambiando todo. Pues para mí fue una experiencia, pero pues en la radio pues tuve la oportunidad de compartir con personajes como Nelson Rubio, que es un republicano de ultraderecha, que está en los medios, incluso me ha invitado a sus programas de radio y televisión. Entonces yo creo que para mí Univision pues fue algo muy importante en mi vida, pero, pero me dejó muchos sinsabores, muchas cosas que yo pensé que iba a ser diferente. O sea, tuve buenos compañeros, grandes colegas. Algunos ya partieron, otros se han ido a otras partes, otros ya se retiraron. Pero para mí, Univision me dejó muchos sinsabores en el campo profesional, en el campo ético, que a veces no me gusta hablar ni yo voy a hablar de, de algo que me dio que me dieron la oportunidad de ingresar a Univision. Pero sí, muchos sinsabores. Y en los otros medios, y se me olvidó decirte que yo también trabajé en Radio Única, la estación de radio, el proyecto de Joaquín Blaya y Omar Marchán, que es digamos, los pioneros de la radio y la televisión en Estados Unidos, especialmente en la Florida. Ahí tuve la oportunidad de trabajar con ellos en Radio Única, que era una cadena de radio que tenía corresponsales en grandes partes del mundo, en grandes países, en América Latina y en todo Estados Unidos. Fue un proyecto ambicioso, muy bello, donde por situaciones económicas y también personales, no duró mucho esa cadena y, y finalizó. Pero ahí conocí grandes periodistas, grandes colegas como Ricardo Brown, Jolly Cuello, Jolly Cuello está en la actualidad Radio 1040, y otros colegas periodistas que están todavía ejerciendo la profesión en los diferentes medios de comunicación. Son sinsabores de la vida, son cuestiones gajes del oficio. Nosotros no nos vamos a quedar en una eternamente, así como dice la canción, nada es eterno en el mundo y no nos vamos a quedar eternamente, pero sí me han dejado muchas riquezas en la parte intelectual, en la parte personal, abrir caminos, abrir espacios, conocer gente, conocer políticos. Y, y ya está mía, ya eh, estoy para descansar, para seguir escribiendo. Básicamente, tengo grandes recuerdos de esos dos medios, esos tres medios donde laboré aquí en el sur de la Florida. ¿Y qué valores consideras esenciales para ejercer el periodismo con ética y responsabilidad? Bueno, los valores principales son amarse a sí mismo. Por si tú no te amas a sí mismo o a sí misma, no vas a lograr ni transmitir lo que la demás gente quiera oír, quiera ver. Entonces, como periodista, yo les recomiendo a las nuevas generaciones de periodistas, a los muchachos que están estudiando periodismo en las diferentes universidades del sur de la Florida, de Miami, y así de Miami, el principal es la ética y la conciencia. Sin eso, el periodista no puede llegar a ser lo que debe ser. Lo que decía, yo leí un libro que se llamaba de Mark Twain. O sea, la conciencia mueve, es el motor, es la
la máquina que te impulsa a trabajar por los de allá y por los de acá y por ti, y por tu familia, por todos. Yo creo que es lo más importante en cada periodista. Porque hay periodistas que no tienen conciencia. ¿Por qué? Les ofrecen el dinero, mira, haga esto, y primero el dinero, o sea, no tienen ética, no tienen conciencia, y sin eso no se puede ejercer bien el periodismo. ¿Cómo llegas a desempeñarte como analista político? Bueno, ya como analista político hay que estar bien entrenado, bien preparado, ver, leer, ver programas de televisión en inglés, en español, leer, conocer de cerca a los políticos que tienen influencia entre la comunidad eh, y conocer los programas de cada político, o sea, las bases de, digamos, los estatutos de los ambos partidos, el Partido Republicano y el Partido Demócrata, tienen sus estatutos, son la mayoría maravillosos, pero no se aplican. ¿Por qué? Porque no hay, tú lo has dicho, ética en los políticos. Los políticos tienen que tener ética también. Entonces, eh, uno como político, yo como analista político, yo tengo que meterme en los zapatos de esos políticos, estar pendiente de qué es lo que hacen, qué es lo que dicen. Y cuando hay ruedas de prensa, decirle la verdad, preguntarle, no preguntarle lo que ellos quieren. Yo tuve una experiencia interesante. Me invitaron hace unos años a Radio y Televisión Martí, a uno de esos programas que tienen ellos eh, de la televisión, de Radio y Televisión Martí. El conductor entonces me presentó, fulano de tal, 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 tal. Entonces, yo antes de comenzar, yo le dije, yo vine aquí a decir mi opinión, lo que yo pienso, lo que yo siento como periodista, como analista político. No vengo a decir lo que quiere que sus oyentes escuchen, sino es mi opinión. Y me miraron así todos medio, medio uh, extrañados. Y después ahí conocí mucha gente, conocí varias personas o sea, porque es que para desactivar esa extrema derecha que hay en Miami es complicado. Eso lleva muchos años porque hay muchos intereses económicos. O sea, la extrema derecha de Miami es poderosa. Cuando se unan los medios y las redes sociales que investiguen, ahí sí van a temblar. Pero mientras tanto no, porque hay mucha gente, eh, investigadores o colegas, incluso yo me puedo contar dentro de esos. No tenemos la profundidad para poder investigar, para poder tener pruebas contundentes, para mandar a la cárcel muchos políticos corruptos. Aquí nos damos cuenta en Miami, en el sur de la Florida, sobre todo Miami, que Miami es, digamos, no la joya de la corona, sino la, el lugar donde delinquen muchos y el pueblo no hace nada. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que ya el pueblo empieza a tomar conciencia. Yo me doy cuenta que hay organizaciones que hacen seminarios, que hacen debates, que hacen foros, donde la misma juventud, los mismos estudiantes, ellos son los que van a recoger nuestro trabajo. Pero si nosotros no hacemos un trabajo político como debe ser, no, ellos no pueden recoger nada bueno. Entonces, a través de esta Fundación Semillas Colombia, nosotros no solamente estamos impulsando y apoyando a la comunidad colombiana, sino también a la comunidad latina del sur de la Florida.
Hemos hecho encuentros con el cónsul de Colombia en Miami. Estamos haciendo un trabajo político interesante. Yo sé que no es fácil, pero yo creo que ya que ustedes tienen un grupo fabuloso, la organización de ustedes y todas las organizaciones, porque yo tuve también la oportunidad de trabajar con Florida Racing, con Flick, y veo que ahí hay mucha gente importante que pueden seguir trabajando. Yo sé que pues ahorita en estas épocas de crisis con la llegada de este nuevo gobierno, donde se le están quitando fondos a organizaciones como las que ustedes manejan, le están quitando grants o no tienen acceso a grants por X o Y motivo. Pero si nosotros nos unimos, o sea, nos unimos como país, como inmigrantes, creo que vamos a lograr muchas cosas importantes aquí en Estados. Pero si cada cual trabaja por su lado, dispersamente, no vamos a lograr que esto se dé. Ese es mi punto de vista y espero seguirlos apoyando en lo que ustedes consideren, en, dentro de mi experiencia como periodista, que ya son qué, terminé en el 85, son 40 años. Wow, es mucho tiempo de aporte eh, y de valores, ¿no? O sea, el periodismo de antes. Quería ir a eso. ¿Cómo ha cambiado la comunicación política con la llegada de las redes sociales? Uf, muchísimo, muchísimo ya aquí. Muchísimo porque ya la inmediatez es ya, o sea, antes nosotros le llamábamos la chiva, o sea, la primicia informativa. Ya la chiva nos la quitan los influencers, los que verdaderamente están al día en la información a través de las diferentes redes sociales, por YouTube, por Facebook, por Instagram, por todas. Eso ha caído demasiado, o sea, ya la información es así inmediata. Si tú, por ejemplo, quieres enterarte qué está pasando en tu país, tú acudes al influencer o al youtuber más serio y él te da la información. Así pasa en todas partes del mundo, de Colombia, de México, de Salvador, Honduras, Nicaragua, Venezuela. Hay muchos influencers que tienen representación. Hay otros que desinforman, pero buena parte tienen conciencia. O sea, está creando una conciencia. Por ejemplo, en el caso de Colombia, allá en Colombia los medios tradicionales tergiversan, manipulan, mienten. Pero que le toca al presidente de Colombia salir a desmentirlos. Y lo desmienten y los youtubers y los influencers también salen a desmentir. Pero eso de estar desmintiendo todos los días es muy, muy harto, muy engorroso, muy de estar todos los días desmintiendo. Lo importante es lograr que estos tipos de se asocien, se crea un conglomerado, así como se creó la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP. Debemos crear la Sociedad Interamericana de Medios Alternativos. Sociedad Interamericana que tenga todos los medios alternativos a su favor, porque los medios alternativos son los que al final sostienen la democracia, desmienten, dan información veraz, a la mano lo que tienen. Entonces, los YouTube, yo confío más en un youtuber colombiano que se llama Levi Rincón que en un periodista de, de la cadena RCN o de Blue Radio o de la televisión colombiana, que por decir algo, ahí están todos los que tienen el poder, o sea, los que tienen el poder en Colombia son las familias tradicionales que siempre han gobernado, igual que
en El Salvador, Guatemala, Honduras. Algunos cambios han habido, pero los que tienen el poder son los que tratan de sostenerse, pero se les está acabando ya el oxígeno. Ya el pueblo está tomando más conciencia, está más informado. Las redes sociales están jugando un papel súper importante dentro de la comunicación, dentro de la comunicación de las masas. Las redes sociales son motor vital para lograr la unidad que tanto queremos. Y yo propongo pues que se cree una sociedad interamericana de redes sociales, mmm, progresistas y redes sociales que digan la verdad y que no mientan. Siempre, ese sería uno de mis sueños, de que esa se creara. Ya en Colombia se están generando ese movimiento entre los principales youtubers y ya entre ellos se invitan. Ya, por ejemplo, Levi Rincón invita a Cofradía para el Cambio y hacen semanalmente un programa donde hay invitados. Llevan gente del gobierno, gente que informe de verdad y van con la realidad. Por ejemplo, en la última manifestación yo quedé aterrado que convocó el presidente Gustavo Petro en Colombia, creo que fue el 18 de marzo. Sí. Millones de colombianos salieron a las calles, pero millones. Yo nunca había visto esa cantidad de gente, millones. Y los medios tradicionales, los medios del establecimiento, mostraban imágenes que no, habían imágenes y ya esa historia se les está quitando a esta gente. ¿Por qué? Porque es que a ellos les interesa mantener, primero, la desunión, segundo, la desinformación y tercero, seguir mintiendo. Porque una mentira, mentira tras mentira, la convierte en realidad. Y eso no debe ser. Por eso nosotros, su canal, mi opinión, son importantes para todos los que estamos trabajando en pos de la verdad, en pos de una transformación, la transformación de la sociedad, una sociedad más justa, una sociedad más equitativa, una sociedad que se entienda más, que nos podamos ayudar entre todos, no aisladamente. Básicamente ese es mi punto de vista. ¿Y cuál considera que es el papel del periodismo en la defensa de la democracia? Bueno, el papel del periodismo en la defensa de la democracia es lo que estamos haciendo usted y yo y muchísimos periodistas, muchísimos medios alternativos. Ese es defender la democracia, salir en defensa, desmentir, hablar con claridad y con propiedad a la persona que está al frente de nosotros, al lector, al radio escucha, porque nosotros aquí deberíamos, por lo menos, yo hablaba con un amigo y le decía, oye, ¿por qué no creamos una estación de radio? Pues se puede hacer por YouTube, pero hagamos una estación de radio física que podamos llegar, que nos escuchen en los diferentes radios del sur de la Florida y del país a través de las ondas hercianas, que es importante también porque la radio, pues es importante, pero no tenemos, aquí por lo menos en el sur de la Florida, antes eh, estaba Raúl Martínez, que fue alcalde de Jayalía, y pues él no es periodista, él mismo lo dice, él es un comunicador que hace parte del Partido Demócrata, pero que dice la verdad. Eh, no se equivoca en muchos casos, eh, y él es una lucha permanente con sus contestatarios, pero si nosotros logramos tener como comunidad una estación de radio física, una estación de radio con una programación de cultura, porque la cultura es muy importante. Tenemos que llevar cultura al pueblo, ¿sí? No pan y circo, cultura. Hablar de obras de teatro,
hablar de presentaciones, hablar de poetas, hablar de escritores, hablar de los hombres que crearon esta gran nación, América, Estados Unidos, y también todos aquellos que han influido en la conformación de nuestras naciones, en cada prócer de la libertad de cada país de nosotros. Eh, Decir la verdad, yo creo que eso nos ayudaría a cambiar, nos daría un gran alivio Mm. tener un verdadero medio alternativo para toda la comunidad. Yo sé que se necesitan muchos recursos, pero se pueden conseguir. Hay gente muy bondadosa que puede apoyarnos, que puede apoyar estas iniciativas de una radio verdaderamente dirigida a la comunidad. ¿Cómo ha cambiado la relación entre periodistas y audiencia con la digitalización de los medios? Uf, muchísimo. Antes de llegar los medios alternativos de digitalización de los medios, era diferente, o sea, no era tan cavernario, era diferente porque nos acostumbrábamos siempre a leer. Incluso cuando yo trabajaba en la radio, eh, muchas veces se decía un radio periódico. ¿Por qué radio periódico? Porque sencillamente traían el periódico y lo leían en la radio. ¿Sí? ¿Qué decía el periódico? Por ejemplo, ¿qué decía el Nuevo Herald? ¿Qué decía el Sentinel? ¿Qué decía The New York Times? ¿Qué decía The New York Post? Bueno, entonces se llevaba a la radio, se leían los titulares, se leían las noticias, pero nunca se investigaba. Nunca había un periodista que saliera a las calles, que fuera a las oficinas, que fuera. Yo tuve la oportunidad de, con RCN Miami, Miami 1360, salir a las calles a buscar la voz del pueblo, la voz de la gente. Entonces, esa es una diferencia muy grande y yo creo que ha cambiado, ya no es igual, ya, o sea, ya la gente no, ya la gente no traga entero, porque primero se entera a través de las redes sociales, primero se entera a través de los medios uh, locales y más que todo de la social media. A través de eso se mantiene informado. Cree más en esos medios que ir a la televisión, que ir a la radio. Sí, yo veo poca televisión en español. De vez en cuando veo en inglés, me gusta más MSNBC, ABC. Voy a los periódicos en inglés, no solamente de Estados Unidos, sino también de Inglaterra y de otras partes del mundo, para mantenerse uno informado de qué está pasando en Francia, qué está pasando en Italia, qué está pasando en España. Sí, porque eso también es influencia importante. Mm. Entonces, básicamente es mucha diferencia. O sea, no es igual el periodismo que se hacía en la época que yo comencé en mi carrera de profesional a trabajar en el campo hasta la fecha, hasta a la actual, porque los medios digitales han transformado y seguirán transformando las comunicaciones. ¿Y cómo un periodista puede equilibrar la inmediatez de la información con la veracidad? Tiene que estar seguro, tiene que investigar, tiene que tener las pruebas en la mano, tiene que tener eh, la conciencia activa, básicamente para no llegar a decir mentiras o por el afán de entregar la primicia, diga mentiras. Mm. Yo creo que el periodista debe ser una persona muy aplomada, muy sensata, una persona que tenga eh, el apego a la verdad siempre y no acudir a la inmediatez. Yo tenía un profesor de la universidad que decía, ustedes nunca vayan a luchar por la chiva, por la primicia, luchen por la verdad, porque si usted va a hablar así aceleradamente sobre un hecho que ni siquiera conoce, que lo escuchó, que le dijeron, que se lo hablaron,
pero no lo investigó. No fue directamente a la fuente, no fue directamente a la, a la persona que emitió ese comentario o dijo esa información. Yo tengo una experiencia muy bonita, que incluso yo recibí muchas felicitaciones, no solamente de mis colegas cuando trabajaba en el diario El Tiempo. Yo llegué a contrastar una noticia importante, política, con más de 20 fuentes. 20 fuentes iban en la información. La contrasté porque era una noticia importante para el Colombia, para el país, y yo tenía que saber contrastarla. Y era precisamente sobre la guerra que vive Colombia todavía. O sea, una lucha, esa guerra que le conviene más a un sector que, que a otras personas. Entonces, básicamente, voy a entrar aquí un momentico a mi carro porque veo que está, ¿me estás escuchando bien, Jackie? Sí, 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 adelante, Por- adelante, Jaime, está bien. Porque, ¿me escuchas bien ahí? ¿Sí? Bueno, porque sencillamente la gente quiere oír lo que quiere oír. Yo hago pruebas a veces eh, con la gente. Entonces dice, ¿usted qué opina de lo que está haciendo Trump con los inmigrantes? Y gente que yo conozco, eso está bien, que saque a todos, que yo no sé qué. Y yo le digo, ¿y usted no fue inmigrante? Sí, pero fue diferente. Entonces, hay que contrastar la información, verificarla y luego difundirla. Pero si usted no contrasta, no comparte, no tiene la experiencia de vivir esa noticia, no puede ser verdad. Básicamente es eso. Mm. ¿Qué significa para usted ser un periodista hispano en Estados Unidos? Bueno, eso para mí es muy importante. Sobre todo yo me preocupo ya a esta época, estoy pues preocupándome más por mí. Yo tengo un hijo, pues no solamente él como buen padre, uno con los hijos es súper especial. Yo soy muy súper especial con mi hijo, Camilo Andrés. Y yo pues creo que no le tengo miedo a la muerte, pero sé que va a venir. Pero lo más importante es tener la conciencia tranquila, la conciencia de que, bueno, no soy perfecto, pude haber cometido errores o cometo todavía errores, pero trato de ser un hombre con una conciencia tranquila. ¿Qué le motiva a seguir adelante después de más de 40 años de experiencia? Uf, qué pena que me acerqué porque el volumen está un poco bajito porque los No, está headphones. bien el sonido, está bien el sonido. Adelante. Pero esos 40 años para mí son, yo creo que parece que hubiese comenzado ayer, pero para mí son una experiencia, no soy perfecto, eh, trato de, trato de llevar con sosiego la vida, mi trabajo profesional, aunque ya no estoy activo en los medios, pero sí de vez en cuando me llaman, me invitan, hay compañeros de diferentes programas de radio y televisión del mundo, de España, de Italia, de Francia, y comparto con ellos mi experiencia y hay entrevistas muy importantes, así como la que usted está haciendo. Y para mí es algo, o sea, satisfactorio
y ojalá que programas como estos en el futuro se vuelvan a repetir para llegar a más comunidades y llegar a más gente, para que la conciencia social comience a trabajar, comience a ser un elemento importante para difundir la verdad. Muchísimas gracias, Jaime, por la entrevista. Yo sé que eh, siempre estás ocupando haciendo muchísimas cosas y nos has dado tu valioso tiempo para poder conocer a ese periodismo ético, imparcial, que nosotros estábamos acostumbrados y que de pronto ahora vemos que las guerras se ganan con la comunicación, ¿no? Transgiversando, no dando la comunicación, bloqueando, y en cierto punto no tenemos la libertad de escuchar los dos lados de la historia, ¿no? Entonces se ganan guerras, se ganan campañas con esto que siempre se ha considerado el cuarto poder del Estado, la comunicación, y bueno el periodismo veraz que estábamos acostumbrados o que esperábamos, ¿no? Tenerlo aquí, pues no, pues una decepción y una desilusión total, ¿no? A tal punto que creo que a veces tenemos que caer en TikTok para ver qué cosa que está pasando, porque ya no tenemos credibilidad en los medios de comunicación, y para nosotros tu punto de vista ha sido pues de enorme enriquecernos, ¿no? Y saber y conocer todo lo que está pasando en el periodismo, en la comunicación. Quisiera que des un mensaje a quienes siguen tu trabajo y te admiran y a toda nuestra audiencia. Jackie, pues ese mensaje es que debemos mantener la unidad a pesar de las diferencias, porque yo sé que hay comunidades que tienen ciertas diferencias, incluso dentro de nuestras mismas organizaciones hay ciertas diferencias de opinión, de pensar. Si nosotros logramos alejar un poco esas diferencias con el trabajo social, con el trabajo colectivo, podemos lograr muchas cosas. O sea, yo veo que hay diferencias de opiniones en una u otra organización, pero esas diferencias de opiniones son las que nos hacen más ricos, nos hacen más intelectuales, porque podemos estar cometiendo errores y no verlos, pero si las otras personas te lo hacen ver de una manera respetuosa, amable, yo creo que podemos llegar a muchas cosas. Y pues yo les quiero decir también que me sigan en mis redes sociales, en Facebook, aparezco como Jaime Yanes, con YANZ. En TikTok también estoy, también J. Yanes. En Instagram también, buscan Instagram Jaime Yanes, encuentran todas mis publicaciones, todo lo que hago yo en las diferentes redes sociales. Y a usted, Jackie, muchas gracias por esa invitación. Les había quedado mal porque se me había olvidado, pero por fin logramos esta entrevista y pues le deseo lo mejor a ustedes, los de la radio, de su canal, para que sigamos trabajando unidos. No importa de qué organización, no importa de qué partido político, no importa, sino de verdaderamente trabajar por nuestra gente, por nuestra comunidad. Un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Muchísimas gracias, Jaime, por tu presencia, por enriquecernos de conocimientos, el aprendizaje y la información que siempre es útil para todas nosotros y nuestras comunidades que nos están oyendo. Agradecer a Radio Jornalera por el espacio que nos da para la oportunidad de conocer a profesionales líderes de la comunidad que nos transmiten sus saberes. Muchas gracias a nuestra audiencia que siempre nos acompaña jueves a jueves, a Mujeres por el Cambio. Les seguiremos acompañando el próximo jueves y bueno, decirle a nuestra comunidad mucha fuerza, que de los momentos malos se sacan también fortalezas para unirnos y organizarnos. Hasta el próximo jueves. Muy buenas noches.